Saludos cordiales, mi nombre es Marcela Redondo, maestrante en comunicación de la UNAD. Hoy me encuentro con Leonardo García. Él es un artista especialista en gestión de proyectos culturales, los cuales ha desarrollado involucrando las artes plásticas en la comunidad. Él ha venido trabajando sobre la promoción de derechos humanos de la mujer y además se ha preparado para tratar estos casos de violencia de género. Nos concedió esta entrevista con el propósito de aclarar sobre la temática que se desarrolla en el curso de Gestión de Ciudadanía Comunicativa. Leonardo, bienvenido. Para Muchas comenzar, gracias. ¿podrías decirnos cuál es tu opinión acerca de la violencia de género? Bueno, es una pregunta amplia, compleja, dado que aquí inciden no solamente factores sociales, sino también culturales, históricos y también unos políticos. Cada uno de ellos pues hay que desarrollar sus líneas en lo cultural y en las formas de hacer las cosas que tienen las comunidades, porque obviamente muchas de esas prácticas han venido naturalizando abusos, naturalizando desmanes, aún en contra de una ética mínima de la humanidad, ¿no? Y yo creo que ese estilo colectivo, ¿cierto? Que la gente aprueba en favor solo de algunos, ha sido justamente un factor determinante y un impulsor de violencias contra la mujer de manera específica. Habría que luego ver unos segundos que están en los sociales y que están relacionados también con lo político y con lo económico. Y es cómo entendemos la justicia, cómo entendemos la economía. Justamente pensaba hoy, en una fecha como el Día de la Madre, que es tan evidente, tan coyuntural para todos poderlo visibilizar como lo que realmente es, ¿no? ¿Qué celebramos? ¿De qué manera lo celebramos? ¿Qué justificamos con ello? Y si en el acto de celebración lo único que hay es una gestión del consumo y de un modelo económico que parecieran nuestros sociales, y que podrían también en algunos casos verse como una forma de violencia. Y en el tercero, que es el político, pues sí me parece que hay una gran responsabilidad del Estado y de todos sus administradores de la función pública por hacer reales pues todos los lineamientos y este Estado que mencionamos como un espacio, un territorio justo, equilibrado, democrático para todos los ciudadanos. Por eso digo que es una pregunta compleja, porque dar una opinión solo sobre la violencia de género podría ser pues un tema bastante largo. Yo diría que de entrada es un gran sinsentido contra un grupo de la especie humana al que se le han atribuido unas cargas gratuitas y en el que hemos interactuado de una manera desfavorable solo por la oportunidad de ganar algo, ¿no? Y en ese sentido el ganar algo pues es el provecho que se saca a lo femenino cuando está en casa, cuando está en el trabajo, cuando está en la calle, en el sexo, en la reproducción. Bueno, creo yo, Marcela, que ahí podríamos ir ahondando un poco más. No sé si quieres, con las otras preguntas vamos complementando y al final Sí, sí, vamos podríamos... complementando. Me gustaría saber un poco más acerca de su trabajo, cómo lo desarrolla en torno a este tema, en torno a los derechos humanos de la mujer. Ok. Bien, yo soy mi trabajo es básicamente sobre prevención social de delitos. Y dentro de esas líneas de acción que tengo de la prevención se encuentran las violencias de género. Cuando queremos abordar un tema como ese, pues entendemos que no es solo salir a enunciar cuáles son los derechos de la mujer, que eso en realidad no terminaría siendo más que un poco más de retórica a una necesidad grande que hay por transformar
estilos de vida, hábitos sociales, desfiguraciones mentales que tenemos frente a lo femenino. Y en ese sentido tratamos de construir metodologías, como decía hace un rato, sobre todo desde las artes, para involucrar a grupos de mujeres en la activación de sus derechos, sobre todo en el tema de autos, de los autos que menciona la psicología, para que tengan muchas más capacidades para gestionar, para señalar, para visibilizar, para reclamar. Y tenemos en realidad esa es la segunda fase. La primera fase está más relacionada con los hombres, porque nosotros comprendemos, y esto es algo que menciona Saramago, son los hombres los responsables de la violencia en el mundo. Eso es real, y no lo digo real como una intuición aquí emocional, sino basta con ir a echarle un vistazo a las estadísticas que hay en medicina legal para comprobar que esa frase dicha al otro lado del mundo tiene un efecto pues real frente a lo que somos el género masculino, y es que son los que se accidentan, son los que participan en los hurtos a mano armada, son los que lesionan, son los que asesinan, son los que hurtan, son los que le pegan a sus esposas, son los que faltan a los deberes y responsabilidades que tienen con sus hijos. Entonces, estadísticamente está demostrado que sí son los hombres quienes son los principales agresores de las mujeres. Y en ese sentido, pues creíamos nosotros, entendemos nosotros, que el proyecto tenía que acudir a los dos grupos. Teníamos que trabajar con hombres para que ellos pudieran visibilizar cuál es la masculinidad que vienen ejerciendo, porque ese en realidad es el factor más desencadenante, y con las mujeres un tema de fortalecimiento para que ellas pudieran activar esos derechos. Y también, este no es tampoco un tema de polarizar, generar unos vasos comunicantes, unas posibilidades de encuentro entre lo femenino y lo masculino, pero ya desde un diálogo social y cultural enriquecido, ¿cierto? Queremos que desde ahí se refleje en la participación, en la política como tal, de los grupos. Es decir, tenemos un grupo piloto con el que estamos empezando este proyecto que está en el corregimiento de Las Casitas aquí en Valledupar. Queremos que eso al final se refleje en más participación activa de la mujer en la Junta de Acción Comunal, vinculación de grupos de mujeres en las convocatorias y ofertas de recursos que tiene el Estado, específicamente para el tema de derechos de la mujer y también para otras áreas como la cultural. También que se refleje en ellas como comunidad, que se puedan asociar, que se puedan ver fortalecidas en redes de atención frente a problemas graves que ellas diagnosticaron al principio del proyecto, y que pues de nuevo, esto pues yo digo diagnosticar, ¿no? Digamos que lo recogimos en un ejercicio de participación, pero pues esto está sobrediagnosticado, ¿sí? Obviamente que es una comunidad pues pobre, deprimida, sin alternativas económicas, sin infraestructura básica de agua, alcantarillado, ¿sí? Es muy regular, no está para todo el territorio, con procesos de ocupación de tierras irregulares. Tiene, pues, para eso no necesitábamos hacer un diagnóstico, eso está a la vista y es una cosa ya evaluada, por lo menos aquí en el Cesar, desde hace 15 años por los documentos que recolectamos de planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo. Eso está ya dicho. Entonces, lo que hacemos en el tema de promoción de derechos humanos, para producir un resumen, es trabajar con un grupo de mujeres del corregimiento de Las Casitas en el fortalecimiento de los grupos de base para que ellas puedan entrar a promocionar y gestionar derechos de la mujer. Bueno, pero ¿solamente trabajan con grupos que han sido violentados o es un llamado a toda la comunidad en general? ¿O cómo trabajan? Bueno, no trabajamos con grupos de víctimas de manera específica. Okay. No. Los que acuden en las caracterizaciones de los participantes, de los beneficiarios,
sí aparecen grupos de víctimas, o sea, mezclados, como son las composiciones sociales. Es decir, tú llegas aquí a un barrio como el Nando Marín, la Mariegua, más abajo, y te vas a encontrar que hay de todo un poco, que ahí vas a encontrar desplazados, que vas a encontrar grupos que vienen de retorno a la paz, que vas a encontrar grupos deprimidos económicamente de años, ¿sí? Entonces ahí pues se darían como todos los sectores de violencia en estos grupos. Son muy diversos. De manera específica no tenemos una respuesta para grupos de víctimas. Eso pues es una segunda fase que tiene que ver con, el, con el tema de derechos, que pues obviamente tendrá que hacerse a través de las fases de investigación y de juicio para lo que sea pertinente, ¿sí? El tipo de violencia que se señale y eso. Nosotros estaríamos aquí en la anticipación. Y dentro de ese trabajo, ¿ustedes alguna vez han identificado quién puede ser una víctima potencial de violencia de género? Y si lo hacen, ¿qué características tienen estas personas? Sí, bueno, hay varias herramientas para, para detectar niveles de riesgo, potencialidad de victimización, pero implementamos y trabajamos con las generadas por la Fiscalía General de la Nación para evaluación del riesgo. Ellos a diciembre del 2020 generaron unas directivas que quieren hacer mucho más eficaz el funcionamiento del aparato investigativo en temas de derechos de la mujer y también eliminar barreras que existían, prejuicios sociales, que bueno, uno nombra aquí prejuicios y nombra estereotipos y esperaríamos que a esta época no existieran en los servicios, uno tan importante como el de la justicia, pero aún ahí existen barreras grandes humanas que todavía no absorben visibilizar esa masculinidad y visibilizar este problema. Y también algunas en términos de investigación. Para hablar en particular en la investigación, por ejemplo, había uno con el tema de la demostración. Si la denuncia de la mujer tenía que entrar a demostrar que venía siendo victimizada. Un ejemplo, las mujeres que sufren de agresión física dentro de la familia, como puede ser eventos históricamente ahí repetitivos, ¿cierto? No quiero usar la palabra que usan los psicólogos de perpetuados, pero porque no tendría sentido eso, pero sí hay muchos eventos en la línea histórica, pero que al momento de presentar la denuncia, la mujer no se presenta con la herida abierta, no va con el ojo negro, no lleva pues el corazón en la mano. Entonces, eso era, por ejemplo, una carga brutal en contra de la víctima, ¿no? Es que le estoy diciendo que me viene pegando, que tengo miedo, entonces, ¿cuánto más tengo que llegar? La famosa frase, me espero a que me mate para que usted me crea. Eso es algo que había que eliminar. Y yo pienso y siento que la Fiscalía General de la Nación hizo una gran labor en generar esta directiva y eliminar justamente eso. Y no hay una carga probatoria en contra de la víctima misma, porque para eso existen otras herramientas como la valoración psicológica, como el estudio de casos, lo puede hacer un trabajador social, un psicólogo, ¿sí? Puede hacer una visita y hacer la valoración de todos esos eventos. Yo puedo pedirle a un médico legista que, por ejemplo, haga un rastreo de esos eventos que está mencionando. Y hay otros elementos, como por ejemplo, si la paciente fue al médico y construye eso. Fíjense que aquí solamente estoy hablando del pedacito de judicialización, involucra un montón de profesionales y de áreas que podrían reflejarse en la investigación. Por ejemplo, la señora va al médico porque tiene gripa, pero aparecen unas equimosis, unas petequias en el brazo, ¿sí? Unas marcas que son típicas de estrangulamientos o de estrujar, de sujetación. Pues si aparecen esas marcas, y hago esta forma, pues porque suelen quedar unas trazas en los brazos, eso deberían los médicos registrarlo. Así la señora vaya por gripa.
porque en realidad es el mismo modelo que teníamos con los niños. Si el médico detecta que hay unas señales de violencia en el niño, ¿sí?, que no están involucradas con la enfermedad que está atendiendo, debe señalarlas en el registro y debe activar las rutas. Lo mismo debería articularse y lo mismo debe ocurrir con los grupos de mujeres, ¿sí? Eso en relación con lo que mencioné al principio, tenemos unos números brutales de mujeres agredidas en medicina legal, ¿cierto? Por lo menos de la delincuencia que se puede ver, que hacen muy claro que esto es un fenómeno instalado social y culturalmente desde hace mucho tiempo y que no necesitamos entrar en sospecha por lo que está mencionando la víctima, sino que viene sucediendo. Eso, Eh, pues, solo en ese capítulo. Y en el que hacemos de prevención, pues obviamente es en el de visibilizar, de que ellas puedan detectar cuáles son actos de violencia, cuáles son gestos de violencia. Porque aquí, ya te doy la palabra, Marcela, porque aquí opera con la víctima un elemento adicional y es digamos que los estereotipos y los prejuicios que en la misma víctima operan, que en ella misma están funcionando. Entonces, lo que ella excusa, lo que ella perdona, lo que ella asume como una no violencia, ¿sí? Oh, es que él venía con unos traguitos encima y él se pone así un poquito bravo. No, es que él es tan celoso, en realidad lo que pasa es que me ama y en ese ataque de celos, de amor que siente por mí, me pega. Ese es un tema, unos ideales del amor romántico que están instalados en lo social que son brutales. Y vuelvo y lo conecto hacia atrás con el tema cuando mencionaba el Día de la Madre, ¿sí? ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos el Día de la Mujer? ¿Qué celebramos el Día de la Madre? Porque si lo que estamos celebrando es este importante rol y aporte que ha hecho lo femenino a la construcción de la humanidad, entonces no es un tema sobre salir a decir, mamita, tú eres la más linda, eres un ángel que cayó del cielo, eres lo mismo que una rosa, ¿sí? Sino que tenemos es más bien que decir, oiga, qué importante lo que usted ha hecho, gracias por estar presente en mi etapa de formación, gracias por haber jugado conmigo, madre, porque eso me desarrolló la cabeza, eso me hizo más inteligente, gracias mamá por tus trasnochos, por dedicarte todo este tiempo y haberme hecho una persona más saludable. Gracias por haber construido todo eso. Gracias por sacrificar muchas cosas en tu proyecto de vida para que yo lograra otras más con la ambición de que yo saliera justamente a reconocer esto. Y el segundo pedazo que sería muy importante que hiciéramos en las celebraciones, y yo qué estoy haciendo al respecto. Porque si su caso es que su mamá es la que hace todo en la casa, pues hoy debería por lo menos ser el día en el que usted entiende que hay un montón de labores y funciones que usted debería compartir. No de lindo, sino de reconocimiento de que ese es parte de su trabajo. La educación de los hijos es parte de nuestro trabajo. Jugar con nuestros hijos es parte de nuestro trabajo. Administrar su proceso educativo es parte de nuestro trabajo. Y sí, a veces también es colaborar con las cosas cotidianas de la casa, que son desgastantes, que son agobiantes, pero hay que hacerlas. Y que no podemos otorgárselas a otros de una manera de esclavitud, eso es lo que realmente es, de que eso le corresponde a un rol de mamá, de mujer, pues porque, ajá, usted no está trabajando, produciendo efectivo. Ah, bueno, eso, eso, eso brevemente es lo que hacemos desde el trabajo de prevención. Listo. Ya había mencionado ahorita, que va de hecho ligada a la pregunta que tengo a continuación, que una de las cosas que le impedía a la mujer denunciar o irse de casa era esa visión romántica acerca del amor. Pero ¿qué otra cosa, además de eso, cree usted que le impide a la mujer hacer eso, denunciar, siendo tan evidente lo que sucede? De hecho, creo que muchas veces la denuncia no viene por parte de ella y aún así ella decide retirarla y todo. Entonces, ¿qué cree usted que Bueno, ahí hay una pregunta muy chévere. Voy a empezar con un ejemplo.
voy a estar en el ejemplo para que Ok. yo le tengo miedo a las cucarachas y a los ratones. Yo, ¿sí? Si veo uno, salto y quisiera también gritar. Y me generan mucha impresión, mucho impacto verlos, ¿sí? Y uno se preguntaría, ¿de qué tiene miedo Leonardo? El ratón es muchísimo más pequeño que usted, no le va a generar una agresión, pues potencialmente ni siquiera igual a la que usted, pero igual la cucaracha. Pero tengo miedo. Y eso me genera toda esa reacción, hasta incluso el instinto de huida. Bueno, eso mismo opera en lo femenino. Cuando un sujeto ejerce sobre otro una violencia constante, una violencia también significativa, no solamente el puño, sino el tono de voz, las palabras que utiliza, ¿cierto? Genera en el otro, instala en el otro unas preformas, unos condicionamientos de miedo, ¿sí? Y ese miedo, pues basta con que el otro levante la mano para que yo reaccione, ¿sí? Eso, esa situación que está en la psiquis de las personas se refleja en la conducta que tiene, por ejemplo, en el acceso a la justicia, que quiere presentar la denuncia pero no se atreve, que cuando va a presentar la denuncia es demasiado tarde, bueno, no demasiado tarde, pero sí se han acumulado vilezas. Entonces, o sea, que usted se pregunta, ¿hasta dónde era el límite? ¿Cuánto más iba a soportar? Y la víctima asume que debía soportar porque las consecuencias podrían ser peores. Entonces, no denuncio porque la violencia que podría ejercer contra mí o contra mis hijos o contra la familia podría ser mayor. Mire un estereotipo ahí funcionando. Los hijos son de las mamás. Ah, sí, claro. Entonces, si te vas a ir, si me vas a dejar, si me vas a denunciar, le quito los hijos. Claro, porque como los hijos son de las mamás, ese es un estereotipo. Los hijos son, pues los hijos en términos políticos son del país. O sea, el país es el que debe estar pendiente de los niños de este país, valga la redundancia. Pues los hijos son del papá y la mamá. Entonces el papá debería estar tan preocupado como la mamá, porque también le pertenecen sus hijos y tiene las mismas cargas y lo mismo todo y tener los mismos temores de perderlos. Un cliché como ese, tan pequeño, que todavía hoy en día muchas mujeres lo usan. Al derecho y al revés. Es que los hijos son de la mamá. No son de la mamá, son del papá y la mamá, son deberes también del papá y la mamá. Entonces, algunas mujeres tienen temor de denunciar porque no le quieren perder los hijos, por la estabilidad emocional de los hijos, porque eso es deber de la mamá. ¿Sí ve? Otra vez, la mamá es la que tiene que. Otros porque el problema eh, del ideal romántico, ¿no? Entonces las mujeres son criadas como las princesas, la reina, la princesita, la Barbie, y luego, pues claro, pues viene el problema cuando hay que hacer frente a la realidad, pues ella está bastante desequipada de herramientas para asumir la realidad. Desequipada me refiero es que puede estar con bajos procesos de formación académica, eh, que puede ser que no tiene experiencia laboral, y que puede ser que no tiene una red o no conoce cómo acceder a esas redes de ofertas de trabajo. Entonces tiene temores. Y otras en lo independiente, porque no todas las mujeres tienen que tenerlo todo eso, en el tema de la independencia. Entonces, no voy a salir a vender helados porque ni refrescos ni colombinas, porque pues eso no es digno, ¿sí? Mi marido es el que me mantiene. Entonces, o un estereotipo más en el que nos atrapamos fácilmente, y es que el hombre es el proveedor y ella es la princesa, la reina, la que debe ser atendida e inmaculada y todas estas cosas, que en realidad desdibujan lo femenino y pues los sujetos, los seres humanos, tendemos a aprovecharnos y a quedarnos donde las cosas se nos hacen fáciles, ¿sí? Es como una directiva ahí dentro del cerebro que es, pues, si usted está confortado, si está bien, si está cómodo, ok, ¿sí? Es difícil luchar contra eso y
y empezar a tratar de deshacerlo y generar nuevas realidades. Entonces, todos estos factores operan ahí. Incluso en el trabajo que hacemos escuchamos beneficiarios, mujeres y hombres, que, bueno, en realidad mujeres, los hombres no se atreven a decirnos esto a la cara. Que es que en la Biblia dice que la mujer será administrada y llevada y dirigida por el hombre. ¿Sí? Pues digamos que no creo que sea realmente un problema de fe, que ahí hay muchísimo más que investigar y leer solo en ese campo. Pero la gente lo utiliza como un referente para justificarse, para tener sentido, darle sentido a las cosas que dice y hace. Entonces, claro, pues le pega a la esposa, la trata terrible, está violentando sus derechos, está cometiendo delitos, eso no lo dudemos, está cometiendo delitos. Pero él, pues le queda muy bien, no, pues es que está en la Biblia y pues, ajá, si lo dice la Biblia, yo tengo que obedecer la palabra de Dios y ella también entra en el cuento, se enloquecieron. Todo ese tipo de cosas hay que pues pensarla para poder abordar un problema tan complejo, porque incluso la respuesta judicial, a mi criterio personal, no es necesariamente la más efectiva ni tampoco la más provechosa. Nos viene ahí otro tema, que es esto que acabo de decir, que podríamos desarrollar, pero digamos que hasta donde me dio la pregunta, la vamos a delimitar